Iniciamos nuestro estudio apologético acerca de la historia de la Iglesia. ¿Por qué es necesario que el cristiano sepa de apología? ¿Y por qué es necesario que nosotros como iglesia sepamos la historia de la iglesia? Recordemos que, aunque bien es cierto, nosotros no estuvimos en esos eventos en los cuales se desarrolló parte de la historia de antaño, bien es cierto que no estuvimos allí, pero nosotros somos parte de esa historia. Es más, la Biblia que usted utiliza hoy por hoy, la que usted carga bajo el brazo, con la que usted predica, con la que usted evangeliza, es parte de la historia de la iglesia de antaño. La apología cristiana es tan necesario porque nosotros podemos saber defender nuestra postura y nuestra creencia en Dios. A lo largo de estos estudios que estaremos teniendo, vamos a ver acerca de temas como, por ejemplo, las 11 persecuciones que se dieron a lo largo de los siglos. Estaremos hablando de siglo en siglo cada 100 años. ¿Qué fue lo que pasó en el primer siglo, en los primeros 100 años? ¿Qué fue lo que sucedió en el segundo siglo? ¿Qué fue lo que pasó en el tercer siglo? ¿Qué pasó en el cuarto siglo? ¿O qué pasó en el año 400 después de Cristo? Es tan importante saber de que solamente Cristo fue el único que pudo dividir la historia en un antes y en un después. Ni Krishna, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ninguno de esos personajes pudo dividir la historia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En estos temas apologéticos que vamos a estar teniendo en esta serie, vamos a hablar acerca de las 11 persecuciones que subsistaron en la iglesia a lo largo de estos 2000 años o a lo largo de estos 20 siglos. Hablaremos desde la primera persecución judía cristiana orquestada por Herodes y por Saulo de Tarso. Luego hablaremos de la segunda persecución orquestada por Nerón. Luego la tercera persecución orquestada por Domiciano. Luego la cuarta persecución orquestada por Trajano. La quinta persecución orquestada por Marco Aurelio. La sexta persecución orquestada por Séptimo Severo. Séptima persecución orquestada por Maximino. Octava persecución orquestada por Decio. Novena persecución orquestada por Valerio. Luego sigue la persecución número 10 orquestada por Diocleciano. Y luego de último estaremos hablando acerca de la persecución número 11 orquestada por el imperio de los papas. A lo largo de estas series de estudio que vamos a estar teniendo, vamos a hablar acerca de la muerte de los apóstoles. Vamos a hablar también acerca de algunas muertes de algunos padres apostólicos que fueron discípulos directos de los apóstoles de Cristo. Hablaremos también acerca de las infiltraciones de doctrinas no cristianas que se estuvieron dando en los primeros siglos. Hablaremos de quién fue Constantino. Hablaremos acerca del concilio de Nicea, hablaremos acerca del concilio de Tesalónica, hablaremos también acerca de las llamadas y cruzadas medievales, hablaremos también acerca del imperio de los papas, hablaremos también acerca de los papas y sus tradiciones, hablaremos de los papas y sus dogmas, hablaremos también acerca de los primeros protestantes y reformadores, ya que hay mucho cristiano que dice que el primer reformador fue Martín Lutero, y no es así. Antes de Martín Lutero también existieron grandes reformadores, con la única diferencia que no tuvieron tanto renombre como lo tuvo Martín Lutero. Hablaremos también acerca de las 95 tesis, que era lo que decían las 95 tesis de Martín Lutero. Hablaremos también acerca de la llamada Inquisición, cómo fue que comenzó a surgir la llamada Inquisición
Inquisición. No le voy a decir Santa Inquisición porque de santa no tenía nada. Hablaremos también acerca de los instrumentos que se utilizaron en lo que toca hacer la Inquisición. Hablaremos también acerca de los primeros cristianos que llegaron aquí a América. Hablaremos también acerca de las primeras misiones que surgieron acerca de la reforma en Europa y también aquí en América. Y por último estaremos hablando acerca de la iglesia del siglo XX, la iglesia tibia del siglo XX. La historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad. Todo lo que toca hacer el arte, el idioma, la política, las leyes, la vida familiar, las fechas del calendario, la música y la manera misma en que pensamos, todo ha sido colorado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por lo tanto, es importante que uno conozca lo que toca hacer la historia de la iglesia. Es triste ver tanto cristiano que no saben nada de la historia de la iglesia. Saben brincar en una pata en una iglesia, ¿verdad? Les gusta que les toquen sus emociones, pero cuando se les pregunta de apología, cuando se les pregunta acerca de historia de iglesia, no saben cómo defender la fe. Es más, si a un cristiano se le pregunta cómo fue que esa Biblia llegó hasta sus manos, quiénes fueron los que tuvieron que derramar sangre y aún su misma vida para que esa Biblia pudiese llegar hasta sus manos, hay mucho cristiano que no tiene la respuesta. La iglesia comenzó 50 días prácticamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cerca del año 30 después de Cristo. Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia en Mateo 16:18, y con la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2 versículo 1 al verso 4, la iglesia, la asamblea de los apartados se inició oficialmente. Es admirable que en el primer sermón que Pedro dio, más de 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro. Ya no eran solamente 120. Al principio 12 hombres comenzaron a seguir al maestro, luego en el aposento unos 120, pero aquí ya habían más de 3,000 personas que estaban respondiendo al llamado del Señor Jesucristo. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos prácticamente del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Por esta razón, inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía semejante a los fariseos, a los saduceos, a los esenios. Mas sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros grupos judíos estaban enseñando. Jesús era el Mesías, el rey ungido, quien había venido para cumplir la ley, según Mateo capítulo 5 versículo 17, e instruir el nuevo pacto basado en su muerte, según Marcos 14:24. Este mensaje, con su acusación de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con esta gente del camino, según Hechos capítulo 9 versículo 1 al verso 2. Es correcto decir que el cristianismo tiene sus raíces prácticamente en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporciona el fundamento para el Nuevo Testamento, y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías, contiene la historia del pueblo del Mesías y predice
predice la llegada del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la llegada del Mesías y su obra para salvarlos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que Él era aquel de quien se hablaba en el Antiguo Testamento. Aquellos que ya estaban profetizando en el Antiguo Testamento, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, se estaban cumpliendo más de 300 profecías. No mucho después del Pentecostés, la muerte, las puertas de la iglesia fueron prácticamente abiertas a los no judíos. El evangelista Felipe predicó a los samaritanos en Hechos capítulo 8, versículo 5, y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles en la casa de Cornelio, capítulo 10, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el antes perseguidor y inquisidor de la iglesia, esparció el evangelio por todo el mundo greco-romano, llegando tan lejos como hasta la misma Roma, según Hechos capítulo 28, versículo 16, y posiblemente por todo el camino hasta llegar a España. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, pero los libros del Nuevo Testamento ya habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias durante los siguientes 240 años. Los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunos a veces al azar y otros por edictos gubernamentales de los Césares. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. A los obispos se le fueron asignados lugares de honor en el gobierno, y para el año 400 después de Cristo, los términos romanos y cristianos fueron prácticamente sinónimos. Es importante que nosotros como iglesia del Señor conozcamos la historia de la iglesia, conozcamos de apología cristiana para poder defender nuestra fe, nuestra creencia. No todos los temas de la apología son igual de atractivos para todos. Y a veces no disfrutamos prácticamente memorizar fechas o eventos importantes, personajes principales. Mas, sin embargo, estudiar la historia de la iglesia sí es importante para el creyente en general. Y el estudiante que quiere ir a una universidad o a alguna escuela de teología bíblica, es importante en particular estudiar lo que es la historia de la iglesia. Muchas veces se desconoce la historia de la iglesia. Conocerla prácticamente hará que se entiendan mejor muchas cosas de doctrina, entre otras cosas más. Dios ha estado obrando prácticamente a través de la historia. La historia es un testimonio de la providencia soberana de Dios. Mas, sin embargo, hay que tener claro que la autoridad no la tiene la historia ni la tradición. La autoridad está en la palabra de Dios. La historia es solamente un testimonio latente de lo que Él ha hecho a través de ella. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Al estudiar la historia es ver cómo la promesa de Dios se ha venido desarrollando poco a poco y cómo esa iglesia se ha venido desarrollando poco a poco. La historia de la iglesia es la historia del creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Cada creyente es parte, por eso se debe de estudiar la historia de la iglesia. La verdad se ha conservado y se ha transmitido a través de la historia. Jesucristo encargó a los apóstoles de su testimonio y sus discípulos comenzaron a dar testimonio de las cosas que Jesús hizo, ya que ellos fueron testigos oculares. Así como el creyente es alentado por la historia de la verdad, es también advertido por la historia del error. En el primer concilio
se hizo defensa en contra del legalismo. A pesar de esto, hay grupos que siguen manteniendo esto. Por ejemplo, los adventistas siguen la ley a pesar de que eso ya había sido descartado y condenado. La nueva era, los mormones, el gnosticismo fueron confrontados en su momento. Si no se estudia estas cosas, se corre el riesgo de volver a caer en los mismos errores que cayeron los primeros cristianos en los primeros siglos. Hay mucho que aprender de aquello que sucedió en el tiempo de antaño en la historia. Hay mucho que aprender de aquellos que fallaron en varios puntos. Incluso Calvino, por ejemplo, en un momento defendió tanto el bautismo de los niños que estuvo de acuerdo en que alguien muriera por practicar lo contrario. Ser un apologista fiel incluye a menudo ser un buen historiador. Es importante poder defender las enseñanzas bíblicas del error que se han levantado en la actualidad. La historia ayuda a los pastores de este siglo a tener una perspectiva correcta sobre su lugar en estos tiempos tan peligrosos que se están viviendo. La historia de la iglesia está llena de controversias, está llena de herejías y batallas por la verdad. Debemos familiarizarnos con estos acontecimientos si queremos permanecer fieles en el presente. ¿Nos gustan las innovaciones? Claro que sí nos gustan. Nos gustan las innovaciones y los descubrimientos, incluso cuando se trata de una teología. Aunque las novedades pueden despertar nuestro interés, debemos de estar atentos para asegurarnos de que se comprueben a base de las escrituras y que son realmente veraces. Robert Singler, un estrecho colaborador de Charles Spurgeon, él dijo: es demasiado evidente que los hombres están dispuestos a renunciar a lo antiguo por lo nuevo, pero comúnmente se encuentra en la teología que lo que es verdadero no es nuevo y lo que es nuevo no es verdadero. Dios ha revelado en las escrituras todo lo que es necesario para la vida de la piedad. Y esos fundamentos nunca cambiarán. Un estudio de la historia de la iglesia revela que la mayoría de las innovaciones en la teología y a veces en la práctica no son más que una reedición de antiguas herejías que fueron echadas por la iglesia primitiva. Esas herejías que se levantaron en el tiempo de los padres apostólicos y de los apologistas. Un estudio de la historia de la iglesia revela que en los primeros siglos de la iglesia, los fundamentos de cada doctrina y práctica cardinal fueron probados y confirmados. Las preguntas sobre la naturaleza de Dios, la identidad de Cristo, la realidad del cielo y del infierno, la naturaleza del hombre y del impacto del pecado y muchas otras fueron debidamente a medida que surgieron nuevas enseñanzas. Los escritos de los primeros padres de la iglesia y las declaraciones de los concilios eclesiásticos se ocuparon principalmente de estos temas. Como por ejemplo, en el concilio de Nicea se condenó el arrianismo en el año 325. En el concilio de Cartago se denunció el pelagianismo en el año 418. En el concilio de Calcedonia se rechazó el eutiquenismo en el año 451. Otra razón prácticamente para estudiar la historia de la iglesia es para ayudarnos a liberar nuestros pensamientos de modas actuales que condicionan a la comprensión de los temas. Nos guste o no, somos un producto de nuestra época y los temas candentes de nuestros días inevitablemente afectan nuestro pensamiento. Si obtenemos la perspectiva de otras épocas sobre cualquier tema, podemos sopesar ideas que de otra manera se nos escaparían. El teólogo reformado Nevin dijo que su mayor pecado como joven cristiano fue una postura inadecuada en cuanto a los hechos de la historia de la iglesia. Luego se dio cuenta de que la historia de la iglesia es en realidad
la historia de la vida de la familia de Cristo, y que por lo tanto fue su propia historia que le conectó con el Cristo de la historia. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, se nos dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este versículo hay un énfasis en el pasado y en el presente. Y los dos no se pueden separar, ni el pasado ni el presente, usted no puede separarlos. Nuestra fe es una fe antigua, basada en verdades intemporales, y estamos llamados a vivirla en el presente. La sabiduría nos llevaría a aprender de la historia de la iglesia, a comprender los que han librado las batallas y aprendido las lecciones antes que nosotros, para poder llevar a cabo nuestros deberes con mayor eficacia. Si la historia de la iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, si la historia de la iglesia no consigue que usted se emocione, mejor será que verifique el estado de su salud espiritual. Tan solo en el siglo XVI se ofrece un tesoro de relatos que conmueven el alma y el espíritu. Piensa en el levantamiento audaz y atrevido de Martín Lutero a favor del evangelio contra los errores destructivos de Roma. Considera el testimonio fiel de los mártires ingleses que murieron consumidos por las llamas mientras cantaban salmos. ¿O qué hay de la vida valiente de un hombre llamado Juan Kenock, que estuvo esclavizado en las profundidades de una galería francesa, y en el cual desde allá, de aquellas más íntimas profundidades, él gritó: «Dame Escocia o me muero»? El estudio de la historia de la iglesia, sin embargo, proporciona algo más que inspirador. Es invitarlos a reflexionar seriamente sobre el pasado. Nos protege de los errores y nos recuerda la fidelidad de Dios y nos motiva a perseverar en Cristo. El filósofo irlandés Edmund Burke sabiamente comentó que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Efectivamente, sin un conocimiento básico de la historia de la iglesia, los cristianos y las iglesias probablemente repetirán las mismas equivocaciones doctrinales y errores tontos de antaño. Estar familiarizado con la historia y teología de los primeros concilios ecuménicos de Nicea en el año 325, en Calcedonia 451, por ejemplo, ayuda a proteger a las personas e iglesias de creer sin saberlo en antiguas herejías trinitarias y cristológicas. Y por otra parte, una cuidadosa reflexión sobre los movimientos de avivamiento, como el segundo gran avivamiento, nos advierte a no abandonar el ministerio bíblico de la palabra por métodos de manipulación y de rápido crecimiento numérico. Estudiar la historia de la iglesia, por lo tanto, nos lleva a conservar la ortodoxia correcta de la palabra del Señor. Como iglesia del Señor estamos llamados a estudiar la historia de la iglesia. Por eso, a lo largo de estos estudios que vamos a tener, vamos a estar viendo a profundidad cómo es que la iglesia del Señor se vino desarrollando desde el primer siglo, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la primer persecución judío-cristiana, y desde la primer persecución judía cristiana pasando por las persecuciones de los imperios de los Césares, luego llegando hasta Constantino cuando las persecuciones cesaron, luego pasando de Constantino a cuando la religión se mezcla con la política en el imperio de los papas, luego pasando hasta las grandes cruzadas medievales, como la religión, como los que se sentaron en la llamada silla de San Pedro corrompieron la verdad de la palabra de Dios por la mentira. Hablaremos de los papas más impíos que han existido a lo largo de la historia. Hablaremos de las altas y de las bajas que la iglesia cristiana tuvo a lo largo de la historia. Hablaremos de
de las persecuciones que se dieron en contra del cristianismo, pero aún en medio de esas persecuciones, esa iglesia creció, esa iglesia se fortaleció y esa iglesia salió adelante. Así es que, mis hermanos, pendientes de los siguientes estudios que se nos vienen. Ahora ya hablamos de la historia de la iglesia, que es necesario conocerla. Nuestro segundo estudio que estaremos teniendo, hablaremos acerca de la primer persecución. Así es que muy al pendiente, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo de una manera muy, pero muy